Lamentablemente el Perú no lleva mucha base estadística. ¿Por qué? Porque no tenemos una actividad preventiva. Y muchos de los varones que vienen a una evaluación ya vienen muy tardemente. Entonces las estadísticas lamentablemente en el Perú son de cánceres de próstata avanzados. Avanzados, como les decía. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué llega un hombre a un estadio tan tarde, ¿no?, de detectar la enfermedad? Porque como les dije inicialmente, los varones somos difíciles de ir al urólogo para hacerse una evaluación. No somos reacios a hacernos una evaluación y que implica hacernos un tacto rectal. Y más aún en una población que es machista. El varón pues manda a la mujer a que se evalúe, pero el varón en sí no tiene ese coraje de poderse evaluar. Entonces básicamente es porque no va a una evaluación preventiva, no va tempranamente a un diagnóstico. ¿Cuántos cánceres se detectan al año? Al año estamos detectando más o menos 174.000 o 70.000 pacientes con cáncer de próstata. ¿100 cuánto, disculpe? 74.000. ¿Es un número muy alto? ¿Se incrementa en los últimos años? Se ha incrementado porque estamos haciendo un diagnóstico precoz. Mientras más diagnosticamos, entonces se está haciendo un diagnóstico más precoz. Por ejemplo, antes de la pandemia, ¿cuánto se reportaba? ¿Y hoy cuánto tenemos? No, o sea, esos valores estadísticos, por ejemplo, lo manejamos en la información del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y se ha incrementado más o menos en un 5% al año, ¿no? O sea, pero porque estamos haciendo actividad preventiva, porque estamos diagnosticando precozmente. Porque si ustedes van, por ejemplo, al campo, a las ciudades aledañas, ellos no conocen de que tienen que hacerse un chequeo. Ellos no pasan por una examinación, no pasan por un PSA, no pasan por una... O sea, son pacientitos que fallecen sin que de repente sepamos que hayan tenido cáncer de próstata. ¿El cáncer de próstata es mortal? La primera causa de cáncer en el varón es el cáncer del pulmón. La segunda causa de cáncer en el varón es el cáncer de próstata. Pero la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer de próstata. De estos casos que se detectan al año, ¿cuántos Mueren. tales han habido? No tengo esa estadística ahorita, tendríamos que revisar, pero no se tiene esa estadística porque solo se trabaja hasta el 2020. Pero la mayoría de personas que se detectan y tienen cáncer de próstata, ¿llegan a fallecer? Sí, por ejemplo, 1 de cada 9 varones vamos a ser diagnosticados por cáncer de próstata. 1 de cada 9 varones. Y 1 de cada 5 varones tenemos el antecedente de algún familiar por cáncer de próstata. ¿Qué es lo recomendable en todo caso? ¿Cómo prevenir? La prevención básicamente es ir tempranamente a un diagnóstico precoz. ¿Cómo? Haciéndome un tacto rectal y un PSA. Todos los varones deberíamos conocer cuál es nuestro valor de antígeno prostático específico. ¿Cada cuánto tiempo se tienen que realizar estos? Una vez al año. Y no hay, digamos, algunos síntomas ¿Previos que que significan? se puedan... Para Todos los detectar. cánceres al principio no producen ninguna sintomatología. En el caso específico del cáncer de próstata no producen ninguna sintomatología. Cuando estos síntomas se presenten es ya demasiado tarde. Puede haber sangrado, puede haber obstrucción, puede haber dolor, puede haber baja de peso, pero esos síntomas ya son cuando el cáncer ya está en estadio terminal. ¿En varones entre qué edades se presentan? ¿No? ¿En varones entre qué edades mayormente se presentan? Es que los cánceres en epidemiología, si hablamos, está desde a partir de los 40 años hasta más. Pero hasta con la mayor gente. incidencia entonces. Entre los 60 años, ¿no? Entre los 60, 70 años es la mayor incidencia de cáncer de próstata. ¿Se conoce qué puede producir el cáncer de próstata? No tenemos ahorita, si queremos investigar cuál es la causa que pueda producir que una célula de un determinado órgano se pueda convertir en una célula cancerígena, no se conoce. No se conoce. Por lo tanto, si pudiéramos conocerlo, podríamos tener un tratamiento específico. Se sabe simplemente que hay una alteración. Entonces hay factores de riesgo, o sea, aquel factor que me va a predisponer a que yo tenga cáncer de próstata. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? El factor de riesgo que se tiene es 1, si yo tengo un familiar con cáncer de próstata, mi papá, mi hermano, entonces mi probabilidad de tener cáncer de próstata se ve incrementada. Si yo soy de la raza afroamericana, es decir, moreno, entonces mi probabilidad también se incrementa de que tenga cáncer de próstata. Y no está demostrado de que algún alimento o algo esté relacionado a cáncer de próstata, pero se sabe que, por ejemplo, hay países donde la dieta es más saludable, su incidencia es menos de cáncer de próstata. Y en aquellos donde consumen muchas proteínas o tienen muchos alimentos no de grasas no saturadas, su incidencia es más de cáncer de próstata. Doctor, el varón, ¿desde qué edad ya debe preocuparse ya? Para poder... Todo varón debe estar a partir de los 50 años, debe hacerse una evaluación anual sobre despistaje de cáncer. Y si tengo factor de riesgo, debe ser a partir de los 40 años.
Doctor, perfecto. Por otro lado, ¿qué parte de la clínica, qué actividades se van a realizar por noviembre, que se ha denominado noviembre azul, además por este año? Como hemos hablado en la conferencia, hay una serie de actividades que se van a realizar en este mes. Por ejemplo, una de ellas es que se van a activar plataformas a través de todas las redes sociales sobre la concientización del Noviembre Azul. Otra es hacer, por ejemplo, las actividades de concientización en mercados, en semáforos y en diferentes plataformas de todos los organizadores. Se hablaba de un despistaje también. También se va a hacer campañas de despistaje de cáncer de próstata, ¿no? Creo que es el 13 y el 17 de noviembre. Bueno, el 17 y el 18 de noviembre se va a hacer un chequeo anual a todos los pacientes con cáncer de próstata, donde la evaluación es gratuita y los exámenes de PSA que se necesitan también son gratuitos. Y por último también el movimiento de la maratón que se va a hacer el 5K, que se va a correr el día 13 de noviembre, en el que están corriendo invitados todos los varones y mujeres que quieran competir, ¿no? Salud y bienestar de las personas están involucradas.